Bienvenidos al podcast de Ayuda Efectiva. Soy Pablo Melchor. Y yo soy Joan Montoya. Y en este podcast hablamos sobre las formas más efectivas de ayudar a los demás. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Joan, ¿tú qué tal? Bien, muy bien. Habíamos pensado hoy el tema sería el compromiso del 10%, que sé que es uno de tus temas favoritos. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto y sí, además es una de las... O sea, es curioso porque cuando yo descubrí era el mundo del altruismo eficaz, ¿no? La idea de que se puede ayudar a los demás de forma efectiva, puedes utilizar la evidencia y la razón en lugar de intuiciones o cómo te sientes al ayudar, ¿no? Sino tener una base más sólida. El compromiso del 10% es una de las primeras cosas que encontré y lo firmé casi inmediatamente. Entonces, podría hablar de ello durante horas. Sí. Estaba mirando nuestra página de firmantes, donde ahora explicaremos un poco más, pero ahí está que lo firmaste en febrero del 2018. Tiene pinta de ser justo lo viste eso, casi sin pensarlo, ¿no? Te cuadró y ya de cabeza. Me encajó a la perfección. O sea, es curioso porque a la vez era... Bueno, primero, no hemos dicho que ese compromiso del 10%, a lo mejor habría que empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pero si quieres, cuento eso y cuento por qué me cuadró tanto. El compromiso del 10% básicamente es comprometerte de por vida. O sea, es una decisión seria. Porque implica reconocer que lo que vas a hacer es importante y que no depende de la motivación. Y es comprometerte a donar un 10% de tus ingresos a los programas más efectivos. Hay flexibilidad en lo que tú consideras que es lo más efectivo, pero lo esencial es que el criterio por el que destinas esas donaciones sea la efectividad, que no sea solamente porque tienes cariño a un proyecto, porque te ha conmovido lo que te han contado en la calle, sino que hayas hecho un análisis y hayas concluido personalmente, o apoyándote en los mejores evaluadores independientes, que es lo que hacemos nosotros, que hayas concluido que es una de las mejores cosas que puedes hacer con tu dinero. Y bueno, pues cuando vi que esto existía, para mí se juntaron dos piezas. La primera fue los argumentos de Peter Singer, ¿no? Peter Singer cuenta una metáfora, yo creo que en el podcast no hemos hablado todavía de ella, es la metáfora del niño que se ahoga en el estanque, en la que él dice, imagina que vas andando al trabajo, a una reunión, vas con un traje caro, unos zapatos caros, y pasas todos los días por al lado de un estanque poco profundo, y un día ves que oyes un ruido y ves que hay un niño chapoteando en el estanque. Y miras a su alrededor a ver si hay alguien con un carrito, un cochecito de bebé, alguien que esté pendiente, y ves que no hay nadie. Y en ese momento entiendes rápidamente que o saltas al estanque a salvar al niño y, claro, en inglés dicen ruin, arruinar. Vas a estropear tu traje, tus zapatos, no vas a poder ir a la reunión o a la entrevista, pero es que si tú no salvas al niño, ese niño se va a ahogar. Y cuando Peter Singer pregunta a la gente cuántos saltarían para ayudar al niño, todo el mundo levanta la mano argumentando que qué es el coste de un traje o unos zapatos en una reunión comparado con la vida de un niño. Pero claro, luego Singer lo que te dice es, oye, sabiendo que por el coste de esos zapatos o ese traje podrías ayudar a miles de personas y tal vez salvar vidas en los países más pobres, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué cuando el niño está delante sí y si está lejos ya no? ¿Es que nuestra responsabilidad moral influye solamente de con quién nos cruzamos? Yo cuando pienso en esto lo pienso a veces como la doble maldición, ¿no? Imagínate que has nacido en uno de los países más pobres del mundo, en pobreza extrema, y la gente que podría ayudarte no se lo plantea porque no te ve, porque está lejos. Entonces, no solo no tienes nada, sino que además quien podría ayudarte no lo hace, ¿no? Bueno, pues se puede discutir esto durante horas, pero a mí me pegó muy duro porque llegué a la conclusión de que podía hacer muchísimo más por gente que lo pasa increíblemente mal y que no tiene nada. En la pobreza extrema está en torno a unos 60 euros al mes con la última actualización, Joan, no recuerdo, a paridad de poder adquisitivo. Pero bueno, sí, es como casi vivir... 70, creo. Vale, pues en cualquier caso, ¿no? Imaginemos vivir en España con menos de 70 euros al mes. Pues esa es la situación de millones de personas, ¿no? Y una vez que lo sabes, puedes pasar página o decir, oye, es que tengo tanta suerte por haber nacido aquí que debería hacer algo al respecto. Bueno, yo fui claramente de los de ese segundo grupo y aunque era muy consciente de la importancia de la decisión, lo vi tan claro, vi tan claro que no me merecía lo que tenía, sino que era un tema de suerte de haber nacido aquí en lugar de allí, que podía tener un impacto enorme en la vida de mucha gente y que si no lo hiciera me habría gastado el dinero en cosas que en comparación son tonterías, ¿no? Un nuevo iPhone, por ejemplo, pues lo vi clarísimo y sí, en enero de 2018 fue cuando decidí dejar el mundo de la empresa para ver qué podía aportar al mundo y ya ves que en febrero de 2018 ya estaba firmando el compromiso del 10%.
Fue rápido, sí, sí. He oído más historias, así que gente que lo ve clarísimo de buenas a primeras, pero no todo el mundo es así. También hay otras que es como, es una idea potente y que convence, pero que hay gente que necesita mucho más tiempo para pensárselo, para ver si le cuadra, si cómo se siente donar un porcentaje relativamente elevado. Yo, por ejemplo, estoy en ese grupo, ¿no? Empecé con el 1%, fui subiendo 2, 5, después llegué al 10%, pero después con el cambio de trabajo y menos sueldo, pues volví al 5%, pero eso es un poco... Hay algunos que sí que lo ven clarísimo y otros que se lo tienen que pensar más, porque es lo que decíamos, es una decisión muy importante, ¿no? Giving What We Can, que no lo hemos explicado, pero es la organización que lanzó el compromiso. Quizás ahora podemos explicar un poco su historia, pero ellos lo comparan un poco como un matrimonio, ¿no? Que dicen, hay que pensárselo bien antes de tomar esa decisión, pero bueno, que también hay mucha gente que igual no te debería paralizarte, ¿no? Es como un matrimonio, pues bueno, te lo has pensado bien, si al final dentro de 10 años ves que no funciona, pues lo puedes dejar, ¿no? Pues es un poco, me gusta esa idea porque es un poco parecido, ¿no? Es como no es legalmente vinculante, entonces si al final ves que no funciona porque han cambiado tus condiciones de vida o lo que sea, pues lo puedes dejar, pero es una decisión muy seria. Sí, desde luego que es una decisión importante y yo tampoco quiero trivializarla ni plantear que es una decisión para todo el mundo, porque no lo es, ¿no? En mi libro que sale en septiembre, por ejemplo, digo que si estás en una situación en la que a tus hijos les viene pequeña la ropa y no puedes renovarla, si tienes el paragolpes del coche cogido con cinta americana porque no puedes llevarlo al taller, pues evidentemente no eres la persona que debería plantearse donar el 10% de sus ingresos, ¿no? Estas son decisiones cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas y tienes una vida estable, como mínimo. Y a partir de estable, pues también está claro que no es lo mismo ingresar 20.000 euros al año que ingresar 100.000. Y de la gente que nos escucha, pues a lo mejor están en las dos categorías o incluso ingresan más o incluso ingresan menos, ¿no? Entonces, tiene sentido, desde luego, adaptar el porcentaje a tu situación. Pero hay algo que no pensamos, ¿no? Y que creo que es importante, y es que a partir de un cierto nivel, imaginemos que ingresas 40.000 euros al año. Si pasaras a ingresar 36.000, ¿cambiaría radicalmente tu calidad de vida? Yo creo que no es así. Y esos 4.000 euros están cerca de salvar una vida al año. Entonces, creo que es interesante plantearse el valor del dinero para ti frente al valor destinándolo a ayudar a los demás. Y no creo que haya una respuesta correcta y evidentemente nadie te va a obligar, nadie te va a decir lo que debes hacer, pero creo que solamente plantearte la pregunta es interesante porque donde no hay nada, el valor de tu dinero es muchísimo mayor que donde hay mucho. O en otras palabras, tu dinero para la gente que no tiene nada puede ser transformador, mientras que para ti, a partir de un cierto nivel, lo más probable es que no lo sea. Lo que comentabas también es un poco enfocarlo al revés, creo que ayuda mucho a veces porque un 10% de buenas a primeras puede sonar mucho. Pero si dices, voy a seguir teniendo el 90%, como que suena menos, ¿no? Y es lo mismo, al final es como enfocarlo de formas distintas para ver un poco cómo es en realidad. Exacto, es curioso. Yo animo a la gente a planteárselo, a hacer el ejercicio. Y si haciendo el ejercicio llegas a la conclusión de, no, mira, claramente para mí el 10% implicaría unos sacrificios que simplemente no quiero hacer, pues no hay ningún problema. Puedes empezar a donar simplemente un porcentaje de tus ingresos. O si quieres comunicar que para ti es algo importante y participar en la comunidad de firmantes del compromiso, ¿no? Que para mí es algo bonito, ahora podemos contar cuánta gente lo ha firmado, en cuántos países, pues siempre puedes firmar un compromiso de prueba, como has hecho tú, Joan, y decir, mira, quiero probar a donar un 1% durante un año. Lo pruebas y después de ese año evalúas. Oye, ¿qué tal? Claramente he sufrido por no haber tenido ese dinero o la verdad es que lo he notado relativamente poco o incluso no lo he notado. Y a partir de ahí puedes ir ajustándolo, ¿no? Pero creo que pensar en un porcentaje sí que es algo muy útil, porque si no tendemos a quedarnos anclados en cantidades muy aleatorias, ¿no? Hay gente que empieza a donar 20 euros al mes a una ONG cuando son estudiantes o acaban de licenciarse, por ejemplo, en la universidad, y a lo mejor tienen 50 años, ingresan 180.000 euros al año, pero siguen donando 20 euros al mes. Entonces, planteártelo como porcentaje creo que al menos ya te permite ajustar tanto al alza como a la baja lo que estás aportando en función de cómo te va. Para mí, el ajuste a la baja es algo que también tiene sentido. Es que aquí al final creo que el mensaje para mí importante es que
muchos de nosotros estamos en una situación en la que podemos tenerlo todo. No tenemos que renunciar a nada. Podemos tener una buena vida, podemos cuidar de nuestra familia y además podemos tener un impacto enorme en la gente que más lo necesita e incluso salvar vidas, ¿no? Salvar vidas es algo que es muy difícil de imaginar porque es ajeno a nuestro día a día completamente, ¿no? Hemos hablado de ello más de una vez. Pero yo cuando lo pienso, digo, en mis últimos días, ¿vale? Me imagino, supongamos que son 80 y tantos años de esperanza de vida. Y me planteo, ¿habrá algo de lo que me sentiré más orgulloso que de poder decir yo he salvado N vidas? Y sinceramente creo que no. O sea, creo que no. Creo que todas las pequeñas preocupaciones diarias y demás palidecerán en comparación con poder decir que gracias a mi ayuda han dejado de morir no sé cuántos niños de menos de 5 años, ¿no? Totalmente. Comentabas el tema de mirar, empezar con un porcentaje y ver si te duele, si lo puedes mantener o si no lo notas. Quería añadir que lo que dicen algunas personas que han firmado el compromiso es lo contrario. Es que como que se sienten mejor, que puede parecer un poco antiintuitivo, pero bueno, mucha gente que ha firmado el compromiso lo dice, que te da ese propósito, ¿no? Lo que tú decías. Y yo también lo noto un poco, sin llegar al 10%, pero es como cada mes que sabes que, ostras, pues has tenido un mes mejor o peor, si ha sido malo, pues mira, te queda el consuelo de que al menos has ayudado a otras personas. Si ha sido bueno, has compartido un poco tu suerte, ¿no? O sea que al final, sea bueno o malo, es como un motivo de satisfacción cada mes. Para mí es, sin duda, una de las mejores decisiones que he tomado jamás. Y cuando hablo con otra gente que ha firmado el compromiso, me dicen más o menos lo mismo en sus propias palabras. O sea, no sé qué más decirte, más que... Bueno, sí sé qué decirte. Hay mucha gente que llega un momento en la vida que se plantea cuál es su propósito vital. Y muchas veces tendemos a volvernos un poco locos porque buscamos un único proyecto que resuelva todo, ¿no? En el libro también cuento que está muy de moda una versión de autoayuda de un concepto japonés que llaman el Ikigai, ¿no? Entonces, está esa idea de que hay algo que haces bien por lo que te pagan, que el mundo necesita, que además te hace feliz. Y para mí el error es pretender resolver eso con un único proyecto. Tal vez puedes tener un trabajo que te gusta, que haces bien, y no tiene por qué ser transformador para la humanidad. A lo mejor estás construyendo casas en Boadilla, Comunidad de Madrid. Perfecto. A lo mejor no eres el gran benefactor de la gente más pobre del mundo haciendo eso, pero es que simplemente donando una parte de tus ingresos a los programas más efectivos, consigues muchísimo más impacto del que lograrías con una actividad un poquito más social en España. Entonces, para mí, el compromiso del 10% es la vía para conseguir un impacto enorme, sea cual sea tu actividad. La vía para añadir una dosis enorme de propósito vital a tu vida sin tener que ponerla patas arriba por una idea, en mi opinión, equivocada de lo que es ese Ikigai o ese propósito vital. Comentamos un poco la historia de cómo surgió el compromiso. Creo que te voy a dejar que la cuentes tú, que lo cuentas mucho mejor. Bueno, sobre todo es que yo soy muy fan de Toby Ord, que es la persona que está en el origen del compromiso. Toby era un filósofo en la Universidad de Oxford y a él siempre le había interesado la ética y encontraba que muchas teorías éticas, los filósofos se toman las ideas muy en serio, pues muchas tendían a argumentar qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que está mal, pero ponía muy poco énfasis en hacer mucho bien. Oye, ¿qué pasa si yo quiero hacer mucho bien? ¿Y cómo de importante es eso en tu vida? Entonces, él, en aquella época esto le llamaba una ética positiva, ¿no? Su aspiración era buscar una ética positiva. Y en esa búsqueda de cuánto bien podía hacer, un día decidió que iba a calcular cuánto podía ingresar a lo largo de toda su vida como académico en una universidad como Oxford. Hizo el cálculo, el resultado era más de 1,5 millones de libras y Toby es una persona austera y enseguida pensó, oye, es que no necesito tanto dinero para mantener lo que para mí es importante. Pues para él es él, su mujer, el arte, el acceso a la música, los libros. Esas son las cosas que él valoraba. Y llegó a la conclusión de que iba a tener mucho más dinero de lo que había imaginado jamás. Y se hizo inmediatamente la pregunta de, bueno, ¿qué impacto podría tener con este dinero? Entonces, cogió una publicación de, creo que es el Banco Mundial, no recuerdo ahora, que se llama el Disease Control Priorities, prioridades para el control de enfermedades en los países más pobres, y empezó a ver cuántos años de vida de calidad aportaban diferentes cantidades de dinero. Y encontró dos cosas. Primero, que podía tener un impacto enorme en la vida de mucha gente. Y segundo, que la decisión respecto a qué donar era crítica.
Si elegías bien, podías ayudar en sus cálculos iniciales hasta 300 veces más en unos programas que en otros. Entonces, de la fusión de estas dos ideas, tengo mucho dinero, no lo necesito, puedo tener un impacto enorme, pero la efectividad es clave. Surgió, bueno, no es que surgiera, Toby empezó por empezar de manera totalmente independiente a donar inicialmente un 40% de su salario anual. Salió en periódicos, hablaron de él en la BBC, en diferentes periódicos en Reino Unido, y cuando contaba su historia se encontró con que otros le decían, oye, me parece increíble y la verdad es que me gustaría unirme a ti de alguna forma. Entonces, poniendo un listón más bajo del que él se había puesto a sí mismo, lanzó esta idea del compromiso del 10%. Y desde entonces ha crecido muchísimo. Ya tenemos las cifras por aquí a mano, ¿no, Joan? Sí. A ver, las últimas son 9.912 personas que han firmado el compromiso del 10% en 115 países. Casi nada. Para mí es increíble. Entonces, un filósofo en Oxford que podría haberse dedicado a dar clases y disfrutar de la vida y de un trabajo seguro, pues decidió hacer más, pero para mí lo más bonito, te diría, de la historia es que Toby nunca lo ha vivido ni lo ha planteado como voy a sacrificarme por los demás. A mí me encanta, tiene una charla TED que ya, bueno, han pasado los años, pero me encanta por lo auténtica que es, en la que te cuenta lo emocionado que está por saber que va a poder ayudar tanto a la gente. Y entonces a mí desde luego me lo transmite. Me transmite que es increíble tener esa oportunidad, que es curioso porque es una oportunidad que ya no existe en los países más ricos, y esto es importante darse cuenta de ella, ¿no? Pero para él la oportunidad de ayudar tanto a miles de personas y de salvar vidas es algo que le resulta increíblemente motivador. Y para los que hemos visto esa charla TED, por ejemplo, pues no es motivador, es inspirador. Diría que para mí es más, ¿no? Para mí la motivación de Toby resulta totalmente contagiosa, ¿no? Y a veces caemos en historias un poco buenistas, ¿no? De cómo cada gota cuenta, una persona, la suma de muchas cosas pueden cambiar el mundo. Bueno, pues aquí yo sí que creo que ha habido una persona que con su decisión ha tenido un impacto desmesurado en el mundo porque ha inspirado a otras 9.912 a unirse a él, y cuando sumas el impacto de tanta gente donando de forma efectiva, pues las cifras son enormes, ¿no? Son miles de vidas salvadas y es algo que normalmente es que ni siquiera nos imaginamos que podríamos conseguir. Es que cada una de esas 9.000, bueno, casi 10.000 personas ya no es solo una gota, cada una es un impacto enorme porque están llegando a miles de personas, y Toby lo que hizo es, pues, inspirar a esa gente a que tomen esta decisión. Así que es como multiplicado por muchísimas veces. Sí. Para mí justo ahora hablaremos de los motivos por los que firmar un compromiso, ¿no? En lugar de, oye, ¿por qué no donar sin más, ¿no? Pero para mí unirte a este movimiento, a esta comunidad de gente en todo el mundo con un fin común que es ayudar a los demás de forma efectiva, pues es que realmente es algo muy bonito. Y para mí es de las decisiones, ya decía, ¿no? De las mejores decisiones que he tomado y de las que estoy más orgulloso, sin ninguna duda. Nunca me he arrepentido de haber firmado el compromiso. Y además que son personas normales, ¿no? Pues está también, hay otro compromiso, que es Giving Pledge, que es de Bill Gates y Warren Buffett. En inglés es un nombre parecido, pero eso es como de millonarios, ¿no? Que siempre como pensar, es mucho más fácil para los millonarios donar, pero en este caso son personas normales que han tenido la suerte en su inmensa mayoría de nacer en los países más ricos y que deciden donar un porcentaje. Hay algunos que son famosos, ¿no? Está, por ejemplo, Sam Harris, que es autor de un par de libros y podcaster, premio Nobel Michael Kremer, Chris Anderson, que es el director de las charlas TED, pero la mayoría son gente normal y corriente, con un trabajo normal y corriente. Totalmente. Es que para mí esto es lo, te diría que casi mágico del compromiso. Y es un poco lo que explicaba antes, ¿no? Que puedes tener un trabajo corriente que por la suerte que tenemos en los países ricos es un trabajo productivo y rentable, y tener impacto allá donde más se necesita en el mundo, ¿no? Es algo que en el pasado no era posible, ¿no? Porque primero, oye, la gente está lejos, que necesitan, no tienes la información, pero hoy en día tenemos información precisa, y no solo eso, como hay evaluadores independientes de los que ya hemos hablado, es que sabemos que nuestra ayuda no solo es que llegue, sino que llega, obtiene resultados, es efectiva y en definitiva puede salvar vidas. Yo explico muchas veces que nuestro dinero, tanto si nos sabe a poco como si no, es un superpoder.
es un superpoder cuando lo destinas a lo más importante. Intentamos responder a las primeras preguntas que se suelen hacer las personas cuando aprenden sobre el compromiso. Venga, perfecto. La primera es ¿por qué un compromiso? ¿Por qué no simplemente donar? Vale, sí, a ver, aquí hay varios motivos. Y lo conecto con mi historia, ¿no? Cuando yo descubrí el impacto que podía tener donando, el compromiso me pareció una forma perfecta de decirme a mí mismo, sobre todo, que esto no iba a ser algo que hiciera hoy porque estoy motivado, ¿no? Seguro que toda la gente que nos oye ha tenido momentos de gran motivación con algo, ¿no? Oye, voy a leer más, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer dieta, voy a lo que sea. Y luego sabemos que nuestra motivación normalmente acaba decayendo. O leer un libro tremendamente motivador, ¿no? Que piensas que cambia tu vida y al año a lo mejor tu vida no ha cambiado tanto. Las charlas TED son un buen ejemplo, ¿no? Tú puedes irte a la web de charlas TED y ver una impactante, wow, otra. Ya, pero ¿cuándo se te han olvidado? Y yo vi claramente que esta decisión, la decisión de ayudar a los demás, no debería ser algo que dependa de cómo de motivado estoy hoy o mañana. Si hoy llego a la conclusión de que tengo la capacidad de salvar vidas y es algo que quiero hacer, no quiero permitirme dejar de hacerlo en el futuro solo porque ya me he acostumbrado a ello. Ya no me parece nuevo o llamativo, ¿no? Serían argumentos malísimos para dejar de hacerlo, pero lo cierto es que a los humanos nos influyen estos argumentos. Nos llama más la atención lo novedoso, nos motiva más las cosas durante los primeros meses en que las hemos descubierto que en los siguientes, ¿no? Entonces, para mí, firmar el compromiso es decir, oye, esto es una decisión que quiero que sea parte de quién soy. Y es mucho más un hábito que algo puntual. Entonces, para mí esa es la primera y ya es muy importante. Es un poco que forme más parte de tu identidad, ¿no? Que para cualquier cosa que quieras que se convierta en una rutina, pues funciona. Nosotros, por ejemplo, con mi pareja, cuando queríamos hacer más deporte, no sé, leyendo algún libro o algo, escuchamos eso de la identidad. Entonces nos empezamos a decir, es que nosotros somos una pareja deportista. Y es una tontería, pero ayudó, no fue solo por eso. Pero sí, cuando te das cuenta de que sientes que es parte de tu identidad, entonces es mucho más fácil seguir con ello. Claramente. Y luego, además, el tema del porcentaje, ¿vale? Ya sea compromiso del 10%, compromiso de prueba, simplifica tus decisiones, ¿no? O sea, si tú, cada vez que alguien te para por la calle, te vas a plantear si vas a donar o no, que mi recomendación es no, porque es un momento en el que no puedes pensar, ¿no? Oye, esta ONG es buena, no tienes ni idea, además te someten a presión, ¿no? Pues al final será la cantidad que acabes donando cada año será un poco aleatoria, ¿no? Oye, ¿con cuánta gente te has cruzado? ¿Por qué ese día estabas generoso o no? No tiene mucho sentido. En cambio, decidir un porcentaje ya elimina esa parte de la decisión. Y además te libera para tomar una decisión, en mi opinión, mucho más enriquecedora y más bonita, que es, vale, ¿y ahora a qué voy a destinar mis donaciones? Los separas y tienes ese lujo, te diría, de poder decir, vamos a ver si ha cambiado la investigación, qué es lo último que sabemos respecto a lo más efectivo, y voy a ver si simplemente distribuyo entre los diferentes programas o elijo aquel que, por lo que sea, es el que quiero apoyar este año, ¿no? Pero partir tu decisión también es algo que ayuda a ser consistente y ayuda al final a tener un mayor impacto. Sí, otro punto importante o a favor del compromiso es que a la gente que le pega muy duro, que igual no es la mayoría, pero algunos sí, y entonces cuando te das cuenta de la suerte que has tenido tú y lo que puedes ayudar, es como con cada decisión pensar si no sería mejor haber donado eso, se hace muy difícil tener una vida tranquila o sin estrés. Yo qué sé, al cine, ostras, pero ¿no sería mejor que los 10 euros del cine fueran para 2 mosquiteras y proteger a 4 niños? Pues seguramente sí, pero no es plan de vivir así. Entonces tomas una decisión que es donar 5, 10, 20, lo que elijas por ciento, pero no es con cada decisión de cada día que tengas que decidir si donas o no donas, ¿no? Que sí, no es sostenible. Esto, o sea, yo imagino que la mayoría de la gente que nos escucha, a esto le sonará un poco de ciencia ficción. Pero es cierto, hay gente que se toma tan en serio las ideas y sus consecuencias que acaba planteándose si, oye, cada gasto aparentemente superfluo que van a hacer está justificado o deberían donarlo, ¿no? Y yo es que creo que ese nivel de exigencia, primero, no es necesario y segundo, es contraproducente. ¿Por qué? Porque Totalmente. para tener impacto
o sea, tu impacto lo consigues a largo plazo. Entonces, tienes que ponerte un nivel de exigencia que sea sostenible. Segundo, donar un 10% ya es una barbaridad comparado con lo que dona de media la gente, que es nada, ¿vale? Cuando he hecho el cálculo, está por debajo del 1%, y la mayoría de la gente o no dona o dona incluso menos del mínimo que te da derecho a una deducción fiscal enorme en España, ¿no? En España, donar 250 euros te cuesta 50 solamente porque 200 te lo devuelven en impuestos. Bueno, pues la mayoría de la gente es que ni siquiera llega a ese nivel, ¿no? Entonces, donar un 10% es ya un listón muy, muy, muy potente. Ya tienes un impacto enorme. Entonces, a partir de ahí, hay gente que dona más, ¿eh? Y los conozco. Hay gente, también, por ejemplo, hay emprendedores que se han comprometido a que si tienen lo que llaman un evento de liquidez, ¿no? Hay una organización que se llama Founders Pledge que se dedica a esto, donar un porcentaje. Pues bueno, yo conozco emprendedores que se han comprometido a donar un 45%, por ejemplo, de lo que obtengan de la venta de su empresa. Entonces, bueno, hay niveles de generosidad altísimos, pero diría, bravo por las personas que lo hacen. Para el resto no hace falta. No hace falta. Puedes ponerte un listón que sea accesible para ti, que puedas mantener en el tiempo y vas a tener un impacto enorme. Suficiente. No hace falta seguir dándole vueltas. Sí, no, igual es mejor empezar, aunque sea con un poco menos, y ir viendo cómo va, que no la parálisis por decisión. Siempre, siempre, siempre. Sí, yo por eso, o sea, aquí creo que hay dos grupos de gente, ¿no? Bueno, diría tres, ¿no? Hay gente gente que dirá, mira, a mí esto no me interesa, yo tengo otras prioridades. Pero habrá gente que diga, oye, me parece bonito y me parece que tiene todo el sentido dedicar un porcentaje de dar a los demás. Bueno, pues ahí habrá gente que diga, y el 10% es que lo veo claro y lo firmo ya, y otros que tendrán sus dudas. Pues ahí el compromiso de prueba es perfecto. Eliges el porcentaje, eliges durante cuánto tiempo lo vas a probar y experimentas, en lugar de darle muchas vueltas sin saber cómo sería en la práctica. Vale, ahora digamos que con todos estos argumentos has convencido a esa persona escéptica, entonces vale, tiene sentido firmar un compromiso, pero ¿y por qué hacerlo público? Esto es buena pregunta y es algo que según el país además puede generar más reticencia, ¿no? En España tenemos una cultura de que la donación es más pura si es anónima, porque así no alimenta tu ego, no hay ningún otro tipo de motivación extraña, pero yo creo que es un error. ¿Por qué? Pues porque los humanos somos gregarios. Básicamente lo que hacemos es imitar otros comportamientos que vemos. Y si nadie sabe que otros donan, nadie más donará. Si la gente piensa que los demás donan muy poco, ellos donarán muy poco. Entonces, para mí, decir que has firmado el compromiso y que donas un 10% de tus ingresos es un mensaje que dice a los demás que, primero, que es posible. Y no solo que es posible, sino que además, a lo mejor hasta puede estar bien, puede ser algo que te guste, puede, por decirlo de otra forma, puede molar hacerlo. Entonces, yo creo que ser público respecto a que donas, no hace falta que digas ni cuánto patrimonio tienes, ni cuánto ingresas, pero para mí, firmar el compromiso y decir que lo has firmado crea la posibilidad de que otras personas te imiten. Y el valor de eso es muy grande. Y además, como comentábamos, la sensación de formar parte de una comunidad es que es algo bonito, ¿no? A veces podemos ser un poquito cínicos respecto al mundo, ¿no? Y pensar en el egoísmo, el foco en el individualismo a lo mejor un poco extremo, hay gente que piensa que se han perdido los valores, bueno, hay un montón de narrativas un poco pesimistas respecto al rumbo de la humanidad, ¿no? Pues bueno, pues para mí, saber que te puedes unir a estas casi 10.000 personas que están intentando tener el mayor impacto posible con una parte de sus recursos, pues es que es algo verdaderamente bonito. Y hay un tercer motivo, y es que hacer tu compromiso público te ayuda a cumplirlo. Y no es una tontería, ¿no? A mí me avergonzaría hacer el compromiso, firmar el compromiso, hacerlo público y no cumplirlo, ¿no? No me sentiría verdaderamente incómodo, ¿no? Entonces, sabiendo que nuestras motivaciones son oscilantes, para mí también que mi compromiso sea público me hace simplemente no plantearme en ningún caso dejar de cumplirlo. Sí, un par de ejemplos ha sido que prueban que hacerlo público funciona. Uno es el propio Toby Orr, ¿no? Imaginemos que Toby hubiera decidido para él mismo donar el 40%, lo que decidiera, y no hubiera hablado de ello. Estas casi 10.000 personas no habrían firmado un compromiso, igual algunas sí que habrían donado, seguramente no tanto, y muchas otras ni habrían donado. Entonces, ejemplo clarísimo de que hacerlo público funciona. Lo que sí que es importante es el tono con el que lo haces público, ¿no? Un tono es el de explicarlo para intentar inspirar a otros y otro es el de fardar. Y al final, ese radar
lo tenemos la mayoría bastante afinado, se nota mucho cuando alguien lo quiere hacer por fardar, pero mucha gente cuando se hace genuinamente se nota que no es para fardar, entonces yo no veo ningún problema tampoco. Como dice Charlie Munger, nada que añadir. Perfecto. Y el otro ejemplo es la propia Giving What We Can, que es la organización que fundó Toby Ord para que maneje el compromiso del 10%. Dicen que la mayor fuente de nuevos firmantes es de boca a boca, por hablarlo, ya sea en público o con amigos, con familia. Pero eso también demuestra que hacerlo público es una forma de inspirar a más. Justo. O sea, al final yo creo que cuando... Es lógico tener miedo a la exposición pública, ¿no? O sea, yo me paso la vida ahora en exposición pública y no es algo que haría si no pensara que merece la pena, ¿no? Y al final siempre te da miedo que te puedan criticar. Pero, ¿y qué? ¿Vale? Y si alguien... Primero, nunca... Lo cierto es que nunca ha habido que nadie me criticara por decir que he firmado el compromiso del 10%, ¿vale? En la práctica, a mí por lo menos no me ha ocurrido y ya llevo 7 años. Pero... ¿Y si ocurriera y alguien dice que lo hago por ego? Pues, ¿y qué? Al final estoy teniendo un impacto y estoy salvando vidas. ¿Qué daño enorme me hace una crítica? Lo cierto es que ninguno, ¿no? Entonces, primero creo que ocurre mucho menos de lo que la gente imaginaría. Y segundo, las consecuencias positivas son infinitamente mayores que las posibles consecuencias negativas, que creo que al final son mínimas. Creo que no necesitamos que todo el mundo nos dé una palmadita en la espalda. Podemos hacer lo correcto y si además haciendo lo que creemos que es lo correcto y si además haciéndolo inspiramos a otros, pues yo lo veo claro, desde luego. Sí, sí. Teníamos por aquí algunas como más preguntas frecuentes, ya no críticas, sino simplemente por información. No sé si se nos va a alargar mucho. Yo creo que media hora más o menos suele ser la duración buena. Igual las miramos rápido y hacemos algún comentario así también a modo resumen. Venga. ¿Qué donaciones cuentan de cara al compromiso? Aquí habías explicado que son donaciones efectivas, pero no hay nadie que lo controle. Es que tú genuinamente tienes que creer que son donaciones efectivas, pero nadie te lo va a controlar ni nadie dice que es efectivo y que no. Exacto, sí. Y aquí pongo un ejemplo claro, ¿no? Habrá gente que nos oiga y diga, oye, yo no tengo ni idea que es lo más efectivo. Pues para eso existen organizaciones como Ayuda Efectiva que te lo ponen fácil. Pero a lo mejor tú, oye, es que estás en contacto, viajas frecuentemente a Burkina Faso y has encontrado una oportunidad que ves que está desatendida, ves que puede haber medición del impacto y eres optimista porque crees que vas a atacar un área en la que va a haber resultados, los vas a poder medir y no hay nadie trabajando en ello. Pues, oye, a lo mejor en ese caso, pues dona a tu proyecto en Burkina Faso porque a lo mejor tienes una ventaja comparativa para ser la persona que financia ese proyecto que tal vez no sería visible para otros, ¿no? Entonces, yo creo que para la mayoría de la gente apoyarse en organizaciones como Ayuda Efectiva o directamente las organizaciones que recomendamos, si por cualquier motivo alguien prefiere donar directamente, ¿no? Y la deducción fiscal no es importante para ellos, creo que merece la pena apoyarse en la gente que analiza esto rigurosamente, ¿no? Nosotros nos apoyamos en GiveWell, de quienes ya hemos hablado, y yo al final personalmente creo que estos evaluadores miran las cosas con un rigor que no está a mi alcance y prefiero confiar en ellos, ¿no? Pero nadie te da una lista obligatoria de organizaciones a la que donar. Lo único obligatorio, lo único esencial del compromiso es que tu guía sea la efectividad, ¿no? Como comentábamos, no la conexión emocional u otros criterios. Sí, más esencial que obligatorio, ¿no? Porque otra pregunta es si es legalmente vinculante, que también es como que daría un poco de miedo, pero no lo es. Es un compromiso público, pero no vinculante. Y es un poco lo que decíamos, es como un matrimonio, ¿no? Que si ves que no funciona, pues lo puedes dejar y ya está. Claro, a ver, es que para mí la obligación legal no es la relevante, ¿no? Creo que Exacto. Si firmas el compromiso, lo haces, quieres imponerte una obligación moral, que yo creo que es mucho más importante, diría. O sea, si me dieras a elegir, creo que un compromiso ético es más importante aún que cumplir con la legalidad vigente en el momento, que puede tener un nivel ético mayor o menor, ¿no? Entonces, aquí tú te comprometes, creo que fundamentalmente contigo mismo. Y además lo haces público. Yo creo que sobre todo, por lo menos para mí, el factor que más pesa es el de para inspirar a otros y para sentir que formas parte de esta comunidad, ¿no? Que no estás solo en este propósito de tener impacto positivo en el mundo. Nadie te va a demandar en un juzgado si no cumples tu compromiso, ¿no? Pero creo que tampoco es lo relevante.
Vale, algunas otras preguntas yo creo que estas sí que las mencionamos, pero están en la página web. Si alguien tiene dudas, es cómo calcular ese 10%, qué pasa si me quedo sin trabajo, este tipo de preguntas y otras. Si a alguien le interesa, pues puede entrar en ayudaefectiva.org/compromiso y ahí tiene más información. No sé, Pablo, si hay algún punto que creas relevante, que nos hayamos olvidado o lo hemos cubierto ya bastante bien. Yo creo que hemos cubierto mucho. Podemos mencionar también que muchos de los firmantes han querido subir su foto, entonces quien se pase por como has dicho, ayudaefectiva.org/compromiso, también hay otra URL para compartir fácil que es 10%.org, lleva al mismo sitio, pues puedes ver quiénes son otras personas que ya han firmado el compromiso y que donan con ayuda efectiva. Y a mí es una lista por la que me encanta pasarme a veces solamente y ver las caras, porque es muy motivador saber que cada vez vamos siendo más e imaginar el impacto que podemos ir logrando todos juntos. Sí, sí, a mí también me gusta mucho ver la página. Lo estaba mirando. En nuestra página mostramos solo los firmantes que también donan con ayuda efectiva y ahora mismo son 27 firmantes del compromiso del 10% y otros 4 del compromiso de prueba. Genial, pues sí, lo lanzamos en español a finales del año pasado, sí. Así que yo estoy muy contento y espero que más gente de los que nos escuchan se lo planteen, por lo menos, y se hagan la pregunta de, oye, ¿qué porcentaje de mis ingresos tal vez ni siquiera lo notaría si no lo ingresara, ¿no? Esa es una primera pregunta para empezar a plantearte estas cosas y luego ya puedes ir a más, ¿no? Y plantearte, oye, ¿qué gastos son absolutamente superfluos y a lo mejor podría tener más impacto? Y al final, cada uno establece su listón donde quiera. Si alguien decide firmar compromiso, ya sea de prueba o de 10%, pues bueno, para mí será una satisfacción desde luego enorme y esperaré ansioso ver su foto en la lista de firmantes. Perfecto. Pues aquí lo dejamos. Gracias, Joan. Venga, adiós.